del programa una problemática que la verdad que no escapa a las generales de la ley de ningún argentino, ¿no? Pero entendemos que para lo que es el transporte y la vida en la ruta es mucho más complejo, ¿sí? Hablar precisamente de nuestra salud emocional, y en esto nos metimos y buceamos un poquito dentro de lo que es precisamente las evaluaciones de choferes, hablar de los exámenes psicofísicos, y para contarnos un poquito al respecto nos comunicamos con la licenciada Sofía Zaccardi. Ella es psicóloga del equipo interdisciplinario precisamente de lo que es la CNRT, y con la licenciada Soledad Ríos, también psicóloga que particularmente atiende a distintos transportistas, ¿no? Así que las escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, señoras. Gracias por recibirnos. Realmente es un tema más que interesante para charlar a través del éter de la radio, así que gracias por acceder a la entrevista. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Soy Soledad Ríos, soy psicóloga. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Sofía y también soy psicóloga. Muchísimas gracias por acceder. La verdad que entre tantas cosas que uno por ahí, aspectos que tienen que ver con la ruta y con el transporte de cargas en general, muchas veces la parte emocional, la parte del ser humano que pasa desapercibida o queda como algo que no es plausible de ser visible, ¿no? Y la verdad que nos parece interesante en este marco de la labor profesional de ustedes, particularmente Sofía, a través de lo que son los exámenes psicofísicos. Hablamos de las evaluaciones de los choferes, de las aptitudes, ¿no? Preguntar precisamente cuál es el sentido, cuál es la función de una evaluación psicológica en un examen psicofísico. La verdad que en Chivilcoy desde el año, si no me equivoco, 2014, que se realizan los exámenes psicofísicos de los choferes de transporte general, transporte de cargas peligrosas y de pasajeros. Antes se llamaba lo que era la CNRT y ahora se le llama la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional, que se realiza todos los jueves en el Hospital Municipal. Y es un examen bastante amplio porque, los choferes llegan a las 6 de la mañana y se inicia con lo que es el laboratorio, después pasan por radiología, los controles de enfermería, que son de talla, peso, presión, le hacen un electrocardiograma, después también pasan por audiometría, evaluación de lo que es la parte de oftalmología, cardiología, y después se hace lo que es la parte psicológica, que lo hacemos con mi compañera, que es la licenciada Yamila Peset. Y atendemos cada una 10 choferes por jueves, que son bastantes, y se hacen test, se le toman test que son de coordinación visomotora, también de atención y concentración, y después se hacen entrevistas individuales con ellos. Y la verdad que es un aprendizaje para todos, porque si bien parecería algo repetitivo todos los jueves, siempre hay algún chofer o algo que encuentra como un momentito para hablar o para detenerse de lo que es su trabajo de todos los días. Sí, entendemos que sí. Al margen de esta cuestión puntual, que seguramente vamos a extendernos un poco, que tiene que ver con las problemáticas y qué es lo que les pasa en líneas generales a los profesionales del volante, preguntar concretamente, citaste coordinación, atención y concentración, y preguntarte el grado de incidencia o de importancia que tiene precisamente el resultado en estas tres condiciones dentro de lo que es la generalidad del examen. Y es muy importante, la verdad que sí, porque, no siempre le estamos en la tele, digo, imagínense que si hay un chofer que no tiene atención y concentración, o que le da con alguna situación baja por lo del puntaje, se vuelve a repetir igual, porque a veces no deja de ser una evaluación y es un momento de nerviosismo, entonces se vuelve a repetir el test, ¿sí? Se lo vuelve a citar al jueves próximo, y generalmente a veces le va bien, le va mucho mejor que en la primera, porque algunos se ponen muy nerviosos, porque de eso también depende el apto o el apto limitado de los choferes. Pero es importante, y la entrevista que tenemos con ellos también, porque es toda la parte de la cuestión emocional, que también es muy importante para poder estar sanos y cuidarse y cuidar al otro cuando están trabajando. A veces
quizás no se toma dimensión de por sí ya una instancia de evaluación es algo que nos estresa a todos, ¿no? Y más cuando nuestro trabajo se pone ahí en juego, porque lo que identifican es que por ahí no se los dan al apto y no van a poder seguir trabajando. Pero quizás también hay un montón de situaciones que afectan a nuestra capacidad de concentrarnos y de estar como focalizados, ¿no? Pueden ser, qué sé yo, problemas familiares, puede ser un duelo sin realizar, puede ser también, no sé, mucha presión por algún encargado, algún jefe, qué sé yo, cuestiones que nos afectan en la forma que tenemos de percibir la ruta en este caso y de estar, ¿no? De nuestra forma, nuestra manera de estar. Eso también se ve afectado. Entonces, quizás una entrevista está muy bien porque, qué sé yo, la realidad es que no sé si están como muy habituados a hacer consultas psicológicas, pero puede ser un momento para poder pensar un poquito, si logran abrirse, de cuáles pueden ser las situaciones que los están preocupando o afectando o que los tienen angustiados, ¿no? Es como por ahí una lucecita en donde ellos pueden después seguir trabajándolos y se animan a abordar algunas entrevistas. Sí, entendemos que sí, de que inclusive puede ser un disparador para digamos, un trabajo posterior con algún terapeuta, ¿no? Preguntarles concretamente si este factor psicológico o de evaluación psicológica es determinante, insisto, en el entorno de lo que es la licencia. Sí, por supuesto. O sea, es determinante en el punto en donde hay alguna problemática que se puede detectar, que generalmente la atención y la concentración, como decía mi colega, tiene que ver con alguna afectación en cuanto a lo emocional, ¿sí? Es pocas veces que tenga que ver con algo solamente cognitivo, sino que hay algo emocional que está interfiriendo para que puedan concentrarse y hacer el test, que es lo que después se evalúa en lo que es la entrevista que es individual. Pero a veces puede pasar que también en otras áreas, y de hecho pasa un montón, que por ejemplo que pueden detectar algún tipo de diabetes o de algún tipo de enfermedad con las cuestiones de los laboratorios, que si bien no es que no se le da el apto, a no ser que sea muy grave la patología que ellos tengan, implica iniciar algún tipo de tratamiento clínico o sugerir algún espacio psicológico para ellos, para que puedan estar más tranquilos y charlar por qué quedó esto, digamos, de dónde sale esta falla en la atención y la concentración. Uh-huh. Claro, la idea es que puedan hacerse una interrogación, digamos, que no se queden solamente con la instancia de evaluación, sino que ellos también puedan pensar a ver qué les está pasando, ¿no? Y cuando un poco hablábamos con Sofi sobre esta conversación con vos, ¿vale? Veíamos, lo que identificábamos es que las adicciones, por ejemplo, no es algo que pueda desprenderse de una instancia de evaluación, porque es muy difícil de que alguien se abra y diga eso, o que por ahí en las técnicas no va a salir. Pero sí es una problemática que se observa y que se sabe que atraviesa a todos y que también lo atraviesa a los choferes, ¿no? A veces se observa cuando hay obesidad, por ejemplo, una adicción hacia las comidas, o al alcohol o a las drogas, y esto sí concretamente afecta al momento de estar en la ruta, ¿no? Y eso está bueno como para pensarlo, es muy importante, bueno, para ver si podemos hacer algún tipo de, no sé, o de tratamiento, o por ahí también tomar conciencia del riesgo que esto implica, ¿no? Sí, estos tres factores, estas tres cuestiones, digamos, pueden llegar a ser las más frecuentes, digo, en función de lo que ustedes pueden observar. Me refiero al tema de la obesidad o de algún tipo de adicción. Yo creo que sí, que es muy frecuente. Incluso la otra vez leyendo unos artículos, veíamos que, por ejemplo, una persona, un chofer que fuma, tiene el doble de posibilidades de tener un accidente que una persona que no fuma por la cantidad de acciones que tiene que hacer para fumar adentro de una cabina, y porque también se le distorsiona el estado de conciencia y de alerta en la ruta. Entonces, la realidad es que por ahí son
datos que hay que empezar a poner sobre la mesa y hay que empezar a ver para ver de qué manera nos cuidamos y cuidamos al otro, ¿no? A veces también esta cuestión de la atención y la concentración, que me olvidaba decirlo, es porque ellos no se permiten como detenerse. Llegan como, es una cuestión obligatoria y por ley, lo que es el examen psicofísico, a veces lo toman desde este lugar, ¿no? Y se lo quieren hacer rápido, irse porque tienen que ir a cargar o porque sienten que perdieron un día de trabajo. Y les cuesta detenerse y realmente prestar atención y concentrarse, porque a veces están muy tomados, a veces están ahí, les suena el teléfono de ya te falta mucho, o tenés que venir a cargar, y eso les cuesta asumir esa que si bien es una obligación, también es un beneficio y un cuidado para ellos, porque es un examen muy completo respecto a su salud, que la verdad que la mayoría la descuida bastante por estar trabajando mucho tiempo. Es que eso iba a preguntarles, ¿no? Si podían advertir o qué es lo que opinan con el compromiso y responsabilidad empresarial, ¿no? Porque todo esto también hay una pata importante que es precisamente la de los propietarios o de las empresas que propician y que además permiten que, por ejemplo, el chofer tenga un descanso adecuado, que trabaje las horas que tiene que trabajar, que tenga las condiciones de seguridad. Hay una responsabilidad también ahí, ¿no? Yo creo que la responsabilidad está no solamente en que ese chofer llegue al puerto donde tenga que llegar en buenas condiciones, descansado, que llegue bien, sino también en esto que decías vos al principio de la entrevista, de humanizarlo, ¿no? De poder identificar que tiene necesidades y que hay que ponernos de valor, porque si no pareciera que el cansancio, la alimentación, la salud de ellos queda como corrida a un costado, ¿no? Entonces me parece que sí es re importante poder cuidarlos y poder generar, no sé, situaciones de cuidado entre todos, ¿no? Sí, porque bueno, para poder cuidarse hay que sentir que alguien nos cuida, ¿no? Y a veces lo que les pasa a ellos en la mayoría de las preguntas que yo les hago, donde qué es lo que más les gusta o qué es lo que menos les gusta o lo que más les afecta en su trabajo, tiene que ver con ese descuido del que hablas, Valeria, por ejemplo, en las esperas en los puertos, en la falta de lugares donde higienizarse, donde tener un buen descanso, donde poder alimentarse bien, y todo esto influye, ¿no? Y a veces queda como en un segundo plano y se cree que la responsabilidad es solo tener bien pago al camionero, ¿no? Al chofer. Y eso es, es importante, pero es muy necesario que ellos puedan tener lugares de descanso y que estén organizados, por ejemplo, en los puertos, que a veces llegan a un horario y están muchas horas esperando para descargar. Y ahí se ve como un cierto maltrato. De hecho, iba a preguntarles si entendemos de un tiempo a esta parte, sobre todo por las historias que escuchamos y las distintas entrevistas que hacemos en todos los programas, es que después de esta pandemia nada va a ser igual y entendemos que va a haber que tomar cartas en el asunto, ¿no? Se está advirtiendo todos estos factores que acabas de citar como moneda corriente en las rutas en este momento, a partir de la emergencia sanitaria, ¿no? El rechazo, la cantidad de horas de espera, un montón de situaciones que antes no estaban contempladas, ¿no? Bueno, pero yo creo que entre todos tenemos que empezar a poner luz sobre eso y valorar y reclamar, ¿no? Que puedan tener un trabajo en donde también puedan sentirse a gusto y valorados, ¿no? Cuidados, para trabajar en mejores condiciones. Quería preguntarle si existen, no sé cómo se denomina, ¿no? Dentro de lo que es de manera profesional, ¿no? Pero si existen patologías puntuales asociadas al tema del transporte. Consulto porque hablábamos el otro día con una ingeniera que introdujo este término, dijo el estrés de frontera, ¿no? Lo que le sucede a un transportista cuando tiene que pasar de un país al otro o de una provincia a la otra con todo ese esa ansiedad y ese tema que conlleva. Bueno, lo denominó de esa manera. ¿Existen tipo de patologías asociadas concretamente al tema de la ruta, el transporte y los camiones? Yo no sé, diría por ahí ansiedad, por ahí mucho estrés, y en realidad lo primero que se me ocurrió también fue algo relacionado a los vínculos, ¿no?
a lo de orden familiar, porque también para que un chofer salga a la ruta a trabajar hay una familia que se queda en la ciudad, bueno, esperándolo o acompañándolo, y lo que yo sí a veces identificaba, que bueno, no tiene que ver con la ruta, pero sí tiene que ver con las familias, es esta dificultades que a veces tienen en volver e incluirse en esas familias, ¿no? Que adquieren todo un mecanismo cuando ellos no están. Claro, sí, totalmente. ¿No? Entonces, bueno, cómo poder regresar al hogar, también ser valorados, identificados a muchos les cuesta jubilarse, inclusive, ¿no? Claro. Sí, claro. Bueno, eso se ve mucho, por ahí no sé si es una patología puntual, pero bueno, sí, la culpa es una patología, pero ellos también viven a veces con mucha culpa las cuestiones parentales, las funciones parentales, por no poder estar presentes a veces en los actos de los hijos, incluso en algunos cumpleaños. Es algo que los afecta un montón, que eso que dice Soledad, esta cuestión vincular, digamos, es un trabajo muy solitario, es más que un trabajo, es como un estilo de vida, ¿no? Sí, y lo hacen a veces, claro, lo hacen... Es una identidad. Exactamente, se construye una identidad alrededor de ser el... Y es una identidad aparte generalmente que viene, ¿no? Como de herencia, ¿no? Porque su abuelo fue chofer, su papá fue chofer, es como una cuestión que se transmite en el ADN básicamente, y lo realizan con mucha pasión. Pero también genera esta sensación de culpa a veces por las ausencias, ¿no? ¿Tienen registro, digamos, o son reacios a la consulta, ¿no? Complicado. Sí, yo creo que de a poco van, ¿sí? Y está bueno que los profesionales nos acomodemos un poco al ritmo, ¿no? Yo tenía un paciente que cuando llegaba, me decía, bueno, llegué, y ahí organizábamos una consulta, y eso es la parte de la responsabilidad del profesional. Yo creo que de a poco se van identificando que es un espacio para poder conversar y que pueden ir habitando esta vida de otra forma, poder pensar y darle, qué sé yo, valor a los sentimientos. Me parece que es re importante. Sí, pero claramente llegan en muy pocos choferes de camión a un consultorio de un psicólogo, ¿sí? Parece que fueran como dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Parecería ser que no van de la mano. Parecería ser, exactamente, hasta que, bueno, llegan los jueves al hospital y cuando hacemos las entrevistas, algunos te dicen, lo que hacía que no hablaba tanto, ¿no? Y a veces uno claro. Empieza con la entrevista y es cortita, porque son preguntas muy cortas, porque bueno, hay que hacer entrevista a 10, más los otros 10 de mi otra compañera, y ellos llegan a las 6 de la mañana, y estas entrevistas son a las 12 del mediodía. Y se quedan un montón, algunos que son más reacios y otros que por ahí pueden hacer algún movimiento subjetivo y darse cuenta de lo importante que es que haya un otro ahí que pueda escuchar y que pueda devolverle algo distinto, y que sea en un mundo totalmente ajeno al camionero, ¿no? Que charlen con otro de otro mundo. Claro, bueno, acabas de decir algo que también es interesante, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto último de la charla, que es precisamente la interacción con otros mundos que no tenga que ver con la misma, ¿no? Sí, y está buenísimo, que puedan contar anécdotas, está buenísimo, y que puedan dar lugar a su mundo emocional está muy bien también, es algo que quizás hay que ir como descubriendo y habilitándolos también para eso, ¿no? La verdad que sí. Señora, seguiría charlando un montón, pero bueno, la invitación, si les parece, por ahí también a hablar en otra entrega, en alguna otra oportunidad, sobre precisamente el protagonismo de la mujer, ¿no? Y todo lo que sucedió en el mundo del transporte, que me parece que vale la pena que le dediquemos una entrevista en exclusiva, ¿no? Claro. Sí. Hay muchos factores ahí que tienen que ver, no solamente con el tema ya de por sí. Tenemos muchas denominaciones de compañeras camioneras, como decir, bueno, es un mundo masculinizado, no es un mundo machista, te dicen algunas. El tema de la maternidad, el manejo de la culpa, como bien decía Sofía. Así que si tienen ganas, si pueden, las invito a volver a charlar en otra oportunidad sobre esto. Bueno. Sí, claro.
Es un tema muy interesante que nos gusta. Dale, lo charlaremos. Cuando quieras. Aparte somos mujeres. Por supuesto. Bueno, señoras, muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde. Gracias. Bueno, gracias Valeria. Gracias por la conversación. Chau, gracias, chau, chau. Ahí estaban entonces las licenciadas, las psicólogas Sofía Sacardi y Soledad Ríos. Nosotros